En unos minutitos más ya vamos a estar comenzando con el webinar, que estamos con unos inconvenientes técnicos. Les pedimos por favor unos minutitos de paciencia y disculpas por el inconveniente. Ya vamos a estar arrancando en unos minutitos. Y si quieren, mientras que ya vamos arrancando con el webinar, antes de pasarle a Mario la palabra para que comencemos con esta jornada de capacitación sobre analgesia inteligente, quería previamente contarles un poco sobre nuestro producto, este lanzamiento que lo tuvimos en Intermédica, que es el buprenorfin, ¿sí? Ahora yo les voy a compartir un poquito la pantalla para mostrarles este producto. Bueno, este producto, como les decía, es el buprenorfin. La composición es buprenorfina, 0,3 miligramos en un mililitro, y la presentación viene por frasco inyectable de 10 mililitros. La buprenorfina es un opioide agonista parcial mu que tiene una alta afinidad por el receptor. Se caracteriza por combinar una analgesia eficaz, un perfil farmacológico predecible y una alta seguridad. ¿Qué nos va a otorgar en este perfil clínico? Una analgesia sostenida, un menor riesgo de depresión respiratoria en comparación a otros opioides, ¿sí? Como los agonistas puros, alta estabilidad cardiorrespiratoria en protocolos analgésicos y una buena tolerancia en pacientes clínicamente estables. ¿Cuáles son las indicaciones? Dolor leve a moderado, dolor posquirúrgico, una administración también prequirúrgica, ¿sí? Lo que es una analgesia preventiva, también para procedimientos odontológicos, como parte también de protocolos de analgesia multimodal, también para dolor crónico u oncológico leve a moderado como parte de esquemas combinados. ¿Cuáles son las ventajas? Nos da un perfil farmacológico diferencial. Además, buprenorfin permite una duración del efecto superior en comparación con otros opioides, como por ejemplo el butorfanol, una versatilidad en protocolos en la clínica diaria, y también es una ventaja tener varias vías de administración, ¿sí? Según la necesidad clínica, como puede ser endovenosa o intramuscular. Bueno, muchas gracias por el tiempo, les pedimos disculpas por las demoras y bueno, voy a ¿Me escuchas? presentarlo a... Ay, sí, te escuchamos, Mario, excelente. Vamos. Bien, bueno, Así como vamos Argentina, en el a... último minuto. Sí, como siempre, ¿viste? Esto es así, estamos todavía palpitando el mundial. Bueno, quiero presentarlo a Mario formalmente. Mario Marzuk es graduado como médico veterinario en la Universidad del Centro Occidental Lisandro Alvarado del año 2000. Es director de Sinergia, el Servicio de Medicina del Dolor en Animales, desde el 2008 hasta la fecha. Es el director de la Sociedad Veterinaria del Dolor, es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Algeología Veterinaria, también es miembro activo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es miembro activo de la Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor y Fair Free Certified Professional desde el 2018. Bueno, Mario, muchísimas gracias, es un placer tenerte acá y una alegría inmensa para nosotros. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, ¿sí? ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar y espero que este sea un buen encuentro para todos nosotros acá a través de la Academia John Martin. No, todavía no. Todavía no. Y hoy Así vamos que a de un concepto nuevo o que queremos realmente implementar y que John Martin se ha sumado de una manera muy importante a esta cruzada,
que es implementar el método de analgesia inteligente, es decir, abordar a los pacientes con dolor desde una perspectiva un poco diferente. ¿Por qué? Siguiente. Si pensamos en el dolor, yo siempre me lo he imaginado como esto, como esta es la hidra de Lerna de la mitología griega, el monstruo de mil cabezas. Y también me imagino al dolor como el monstruo de mil cabezas y también me imagino un veterinario con una espadita de meloxicam, tequi, 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 luchando contra el monstruo de mil cabezas y el monstruo de mil cabezas diciéndole, pero ¿qué te pasa? ¿Tú crees que con eso vas a poder conmigo? Pues por supuesto que no. Así que si el monstruo tiene mil cabezas, nosotros vamos a tener que encontrar mil maneras de enfrentarnos a él. Y hay algunas maneras que son muy eficientes, muy seguras, muy potentes y muy, muy especiales, como alguna de la que veremos hoy en este encuentro. Siguiente. Ahora, ¿qué es inteligencia? La inteligencia es la capacidad mental que nos permite aprender cosas, comprender cosas, razonar, resolver problemas, pero yo creo que la palabra clave y fundamental es adaptarnos. Adaptarnos al entorno y utilizar el conocimiento para alcanzar metas, pero adaptarnos. ¿Y a qué nos queremos adaptar nosotros con este concepto de la analgesia inteligente? Pues justamente a los pacientes con dolor. Pacientes que tienen muchas aristas, pacientes que tienen muchas complicaciones y si lo vemos como un elemento único, no lo vamos a lograr. Siguiente, que es analgesia, de esto que tanto se habla. La analgesia es la ausencia o la disminución, ambas cosas, es decir, una u otra de la sensación de dolor, pero sin pérdida de la conciencia. Mientras estemos conscientes y el paciente esté consciente, nosotros estamos aportando analgesia. ¿Cuál es el objetivo de la analgesia? Aliviar el dolor y en el caso de nuestros pacientes, lo que vamos a buscar es que mantengan la funcionalidad. Esta palabra la vamos a repetir mucho hoy porque va a ser la palabra de moda en medicina del dolor veterinario a partir de ahora. Recuerden, la funcionalidad. Eso es lo que nosotros buscamos. A eso eso es lo que nos interesa en los pacientes con dolor, que retomen su funcionalidad. Presidente. Y la analgesia inteligente, entonces la hemos definido como un modelo, un tipo de medicina del dolor que se basa en la integración no solo de estrategias farmacológicas, sino también de estrategias biológicas, ambientales y funcionales que se adaptan. ¿A qué? Al paciente. Porque recuerda que el dolor es una experiencia única, es una experiencia irrepetible. Y cada animal la vive así, de una manera única, de una manera irrepetible. Y que esa experiencia que genera un recuerdo para defenderte en el momento y defenderte en el futuro, tiene componentes sensoriales, que es todo lo que tiene que ver con la fisiopatología del dolor, los nociceptores, las vías aferentes, el haz dorsal de la médula espinal, neurotransmisores inhibidores, excitadores, tálamo, hipotálamo, todo eso, pero también tiene componentes emocionales muy, muy, muy importantes hoy en día en la medicina del dolor. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de dolor emocional, un concepto que también debemos atacar desde la analgesia inteligente y para lo cual John Martin está afortunadamente para todos los veterinarios muy, muy comprometido también. Así que justamente lo que buscamos es optimizar la recuperación funcional, minimizando los efectos adversos, minimizando la cronificación. Creo que es uno de los conceptos también más importantes que debemos pensar cuando atendemos a pacientes con dolor, especialmente pacientes que vienen a procedimientos electivos como un OVH, como una orquiectomía, y que la posibilidad de cronificarse y que sufran de dolor el resto de su vida depende de las herramientas que nosotros utilicemos, depende
de qué tan precisos seamos a la hora de elegir los fármacos y las estrategias que necesita ese paciente. Porque recuerda que no todos los pacientes con dolor crónico son pacientes que claudican o pacientes que tienen un tumor gigante, ¿no? Hay pacientes que simplemente después de un evento doloroso, como podría ser una ovariohisterectomía, una orquiectomía, algo del día a día en nuestra práctica clínica, cambian su comportamiento y los consideramos pacientes con dolor crónico. No es un dolor crónico degenerativo, no es un dolor crónico oncológico, muy probablemente sea un dolor crónico emocional. Y ese es sin duda nuestra responsabilidad. Siguiente. Ahora, lo que buscamos entonces con la analgesia inteligente es maximizar la funcionalidad del paciente, que se mueva, que interactúe, que tenga bienestar, que tenga calidad de vida, perdón, siempre desde un enfoque individualizado, porque recuerda, el dolor es una experiencia única, una experiencia irrepetible y lo más importante de la analgesia inteligente es que nosotros queremos minimizar el riesgo de nuestros pacientes, porque no tiene ningún sentido que sea peor el remedio que la enfermedad. Que diga, una, te diseñé una estrategia analgésica con todas las cosas que he aprendido por internet, en Instagram o en TikTok, donde ahora estudia la gente, no sé qué, y después de mi estrategia analgésica, el paciente ya no tiene riñones, le falla el hígado, no puede caminar, eso no tiene sentido. Así que el riesgo, minimizar el riesgo, para nosotros es fundamental en estas estrategias que llamamos de analgesia inteligente. Siguiente. Ahora, existen diferentes modelos de dolor, sin duda. Si decíamos hace un rato y lo comparábamos con la hidra de Lerna como un monstruo de mil cabezas, pues ese monstruo de mil cabezas ahora le vamos a poner nombres veterinarios. Y hay básicamente tres grandes modelos de dolor a los que se puede enfrentar un paciente. El dolor adaptado, esto es lo que antes llamábamos dolor agudo, la nomenclatura cambió, ahora lo llamamos dolor adaptado, es una respuesta normal, es una respuesta protectora, es decir, que cuando el paciente recibe un estímulo, el sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse a ese estímulo sin cambiar fisiopatológicamente. Es decir, un pequeño golpe, un pellizco, un trauma leve provoca un modelo de dolor mal adaptado, de dolor adaptado, perdón. Y ese concepto de adaptado es que el sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse a ese estímulo sin cambiar fenotípicamente. Todo lo contrario a lo que ocurre con los pacientes que desarrollan modelos de dolor mal adaptados. Esto es lo que antes llamábamos dolor crónico. Pero aquí un detalle interesante, porque hasta hace algunos años cuando hablamos de un paciente con dolor crónico, lo definíamos exclusivamente desde la temporalidad. ¿Y qué significa eso? Que decíamos, y de hecho está escrito en muchos libros de medicina del dolor, inclusive medicina del dolor en humanos, que para considerar a un paciente con dolor crónico, pues ese paciente tenía que sufrir la experiencia dolorosa durante un periodo de tiempo determinado, 8, 12 o 16 semanas. Y no era hasta que pasaba ese periodo de tiempo cuando nosotros decíamos, ah, bueno, sí, sí, sí tiene dolor crónico, ahora vamos a tratarlo como dolor crónico. Hoy sabemos que esa posibilidad de que sea crónico y podemos seguir usando el concepto de cronicidad y de temporalidad de cronicidad, pero no preguntándonos desde cuándo le duele, sino hasta cuándo le duele, porque los pacientes con dolor mal adaptado les va a doler el resto de su vida, y entonces desde esa perspectiva nosotros ya no pensamos en tiempo, sino en intensidad del estímulo. Aquí, los pacientes con dolor mal adaptado se han enfrentado a un estímulo de mucha intensidad, de mucha potencia,
para lo cual el sistema nervioso no tiene la capacidad fisiológica de adaptarse y al no poder adaptarse, entonces cambia. Cambia fenotípicamente. Y un detalle fundamental es que los pacientes con dolor mal adaptado tienen sistemas nerviosos que funcionan totalmente diferente a lo que funciona el sistema nervioso de un paciente que no tiene alguno de estos modelos de dolor. Y ya veremos un poco la descripción de los principales modelos de dolor mal adaptados a los que se enfrentan mi paciente. Y básicamente estos modelos mal adaptados, pues básicamente lo que van provocando es que se pierda la funcionalidad del paciente, a que cada vez tenga una menor capacidad de funcionar de manera natural. Y el tercer modelo de dolor interesante que hoy en día comprendemos, entendemos y manejamos en nuestros pacientes veterinarios, especialmente perros y gatos, es algo que conocemos ahora como dolor emocional y tiene que ver con las experiencias de los individuos, especialmente en las etapas tempranas de su vida. Pacientes que fueron separados muy pronto de su madre, que no tuvieron la interacción social que debieron tener, o que sufrieron hospitalizaciones neonatales, o que sufrieron traumas emocionales durante los primeros 6 meses de vida, son pacientes que en el mediano o largo plazo van a desarrollar modelos de dolor emocional que están relacionados íntimamente con el miedo, con el estrés, con la ansiedad, con los que, como les decía, experiencias pasadas negativas. Pero lo interesante de este modelo de dolor, desde el punto de vista fisiopatológico, es que los pacientes con dolor emocional llegan a tener respuestas eh, neuroendocrinas, hemodinámicas y desequilibrios autónomos similares, si no mayores, a los de pacientes que tienen modelos de dolor físico, como enfermedad articular degenerativa o enfermedad oncológica. Entonces no es solo algo que está la mente o en el recuerdo de ese perro o ese gato, es que su sistema nervioso está respondiendo frente a eso. Así que lo que antes consideramos dolor y que poco más o poco menos lo tratábamos en nuestros pacientes, hoy en día es una experiencia mucho más compleja, hoy lo entendemos en una dimensión mucho más grande y por eso necesitamos la mayor cantidad de herramientas farmacológicas y no farmacológicas para tratar a los pacientes con dolor, cualquiera de los modelos de dolor y sobre todo lo más importante, mantener lo que les decía, su funcionalidad. El siguiente. El dolor, entonces, no tiene una sola causa. Pueden tener múltiples mecanismos fisiopatológicos y esto es algo que es técnicamente peor que el dolor y son los síndromes dolorosos. Son pacientes que tienen activados múltiples mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, un paciente con enfermedad articular degenerativa que también tiene enfermedad oncológica y que es sometido a cirugía oncológica, que es un modelo de estrés de alto impacto que muy probablemente se convierta en un modelo de dolor neuropático porque las cicatrices de cirugía oncológica terminan usualmente convirtiéndose en modelos de dolor neuropático, pero además ha estado viviendo traumas emocionales a lo largo de todo este tiempo asociados al dolor, asociados a ir al veterinario recurrentemente. Así que este concepto de los síndromes dolorosos implica que nosotros vamos a necesitar la mayor cantidad de opciones terapéuticas posibles, pero sin que esas opciones terapéuticas se conviertan en algo peor que la misma enfermedad. No puede ser peor el remedio que la enfermedad, doctores. Siguiente. Yuhu. Anton. Antonella. Siguiente. Ajá. Gracias. ¿Qué pasó? A ver, dale al anterior.
¿La anterior? Ok, va. La siguiente y la siguiente. Ok, entonces, digamos que además de las terapias no farmacológicas que muchas veces tienen, y por supuesto un componente etológico que tiene que ver con el ambiente, vamos a hablar del ambiente también en donde viven los pacientes y cómo eso impacta la experiencia dolorosa. Pues tenemos básicamente 5 grupos de fármacos que son 100% analgésicos, es decir, que fueron diseñados y desarrollados exclusivamente para actuar a diferentes niveles de, de las vías del dolor y de la nocicepción y del dolor. Y en primer lugar, pues tenemos a los AINES, probablemente el fármaco más utilizado en la medicina del dolor, que lo que hace es inhibir la expresión de ciclooxigenasas, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas y a partir de allí los procesos inflamatorios y que se perpetúe el dolor, ¿sí? El segundo grupo son los bloqueadores de membrana, lo que llamamos los analgésicos locales, probablemente no, sin duda alguna, el analgésico más potente que hay, porque cuando el paciente está bajo los efectos de un bloqueo regional, no hay absolutamente ninguna sensación nociceptiva llegando al cerebro y que se pueda convertir en una sensación dolorosa, pero eso no significa que los cambios no estén ocurriendo. Después están los alfa-2 agonistas, donde está la silacina, la medetomidina, la dexmedetomidina. Y estos son fármacos muy, muy interesantes porque la potencia analgésica de un alfa-2 agonista, especialmente los más nuevos, me refiero a medetomidina y dexmedetomidina, son similares a los de una dosis de morfina. Es decir, una dosis de dexmedetomidina tiene la misma potencia analgésica que una dosis de morfina. O los antagonistas NMDA. Sabemos desde el punto de vista de la fisiopatología del dolor que uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes y abundantes que participan en el mecanismo para que se perpetúe la sensación dolorosa es el glutamato. El glutamato, repito, el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso y se expresa básicamente a partir de los receptores NMDA, N-metil de aspartato, el asta dorsal de la médula espinal, y lo que hacen estos antagonistas NMDA, ketamina, amantadina, dextrometorfano, por ejemplo, es bloquear a esos receptores NMDA para que se produzca menos glutamato. Y después están los opioides, que son estos fármacos maravilloso, sin duda alguna, en la medicina del dolor. Si bien decía al principio, los AINES quizás es la primera opción en la que yo pienso, los opioides serían la piedra angular de muchos diseños analgésicos y una de las razones más importantes por las cuales los opioides siguen siendo una opción y siguen siendo fundamentales es porque nosotros los animales que tenemos columna vertebral y que tenemos cerebro con corteza cerebral, tenemos algo que se llama sistema opioide endógeno. Nosotros liberamos nuestras propias endorfinas, así que digamos que nuestro sistema nervioso o para nuestro sistema nervioso esto no es algo extraño ni muchísimo menos. De hecho, tenemos receptores específicos para opioides, mu, kappa, delta. Pero de estas 5 familias que sin duda son fundamentales, pues cada una de ellas también tiene un lado oscuro, porque no sé si ustedes sabían que los AINES, de todos estos fármacos que están aquí, los AINES son los más peligrosos de todos. Todos los años en el mundo se mueren más humanos y animales por uso indiscriminado de AINES que por cualquier otro fármaco. Y eso tiene que ver con que para un propietario
es muy fácil extrapolar. Si esto me quita el dolor de cabeza a mí, quizá esto le quite el dolor de cadera o de rodilla a mi perro y a mi gato, o a mi gato. Y sabemos que desde esa perspectiva pueden ser realmente tóxicos para nuestros pacientes, y por eso la epidemia farmacológica más importante que hay son el uso indiscriminado de AINES a nivel mundial. Hay un detalle ahí adicional que me encantaría contarles, y es que cuando usamos AINES, cualquiera, especialmente los COX-2 selectivos, eh, uno de los efectos secundarios positivos de los AINES es que promueven la producción de endocannabinoides, es decir, que mi sistema endocannabinoide produce de manera más eficiente la anandamida y la 2-AG. Y en algunos individuos que tienen tonos cannabinoides bajos, es decir, que responden a pequeñas cantidades de cannabinoides, pues eso genera una sensación de bienestar. Y entonces ellos lo que sienten, estoy hablando básicamente de humanos, que cuando se toman el meloxicam, se sienten ricos. No porque les duele la rodilla, les duele la cadera, sino porque su cerebro está liberando y produciendo más eficazmente endocannabinoides que producen esa sensación de bienestar. Y frente a eso, ellos siguen consumiendo los AINES sin, por supuesto, medir el efecto sobre la función renal o sobre la función hepática. Y el problema del uso indiscriminado de AINES, especialmente en medicina humana, es que las muertes no ocurren a los 10 minutos, ni a la hora, ni al otro día. Son muertes muy lentas, los pacientes se van deteriorando con el tiempo, y cuando ya el daño está hecho, pues básicamente no hay vuelta atrás. Lo que está pasando, por ejemplo, con los bloqueadores de membrana, es que la curva de aprendizaje cambió totalmente. Hace 10 años, quizás 15, el bloqueo regional más complicado y complejo que se hacía en medicina veterinaria era una epidural. Hoy en día se hacen bloqueos ecoguiados con neuroestimulador, se hacen bloqueos de ramas, se utilizan fármacos diferentes a los bloqueadores de membrana. Es decir, cambió toda la manera en que se hacen los bloqueos regionales. Y mientras tú aprendes a hacer estos nuevos bloqueos regionales, pues la curva de aprendizaje es mucho más alta, y muchas veces nos podemos llegar a frustrar cuando no nos quedan estos nuevos bloqueos. Pero bueno, es un tema de insistir, insistir, insistir hasta que salga bien. Y por ejemplo, el lado oscuro de los alfa-2 agonistas tiene que ver inclusive no tanto con la dexmedetomidina o la medetomidina, sino con los más viejitos, donde nos decían, ¿sabes qué? Yo me acuerdo en mi clase de farmacología de la universidad, dijeron, bienvenidos a la clase de alfa-2 agonistas, el fármaco del diablo. Y dije, wow. Qué interesante, dije yo en ese momento. ¿Pero por qué? Porque me dijeron, si tú usas silacina, va a producir bradicardia, hipotensión, bloqueo de primer grado, segundo grado, de todos los grados posibles hasta de la universidad. ¿Y sabes qué? Eso es cierto, pero eso es dosis dependiente, porque la dosis correcta es un fármaco muy, muy eficiente y con una analgesia muy, muy potente. Y en el caso de los antagonistas NMDA, su uso irresponsable, y lo digo ahora, a pesar de que el uso es irresponsable, yo lo digo con toda responsabilidad, el uso irresponsable dentro de la medicina veterinaria, porque particularmente la ketamina se ha estado utilizando a lo largo de la historia de nuestra profesión para hacer procedimientos de alto impacto, asumiendo que este es un agente anestésico. Y no lo es un agente disociativo. Cada vez que se ha hecho en el mundo una ovariohisterectomía con Valium y ketamina, por ejemplo, como estrategia única, es verdad que esa perrita o esa gatica no se mueve, pero esa gatica o esa perrita están despiertas, literalmente despiertas, porque recuerden que los antagonistas NMDA lo que bloquean es la conexión entre la corteza cerebral y el tálamo.
El tálamo está disociado, pero la corteza está percibiendo absolutamente todo. Y percibe los olores, percibe los sabores, percibe los sonidos. Y por supuesto, percibe las sensaciones. Y cuando esa corteza le manda la información al tálamo para que en el tálamo lo que debería ocurrir es que se integre la información para producir una respuesta de huida, de pelea, de agresión, lo que sea. El tálamo está desconectado. Pero eso provoca cambios hemodinámicos, neuroendocrinos, desequilibrios autónomos. Y al veterinario le funciona porque la perra o la gata no se mueve, pero le estás dejando una impronta genética para siempre. Esos son los típicos pacientes que desarrollan modelos de dolor emocional. Y cuando hablamos de opioides, pues el principal problema que tenemos con los opioides a nivel mundial tiene que ver justamente con el uso indiscriminado de opioides, con el uso de opioides para cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la medicina del dolor, ni con la analgesia, ni nada de esto, sino para otros fines totalmente adversos. Pero además, lo que ha estado ocurriendo con los opioides a partir de esto es que se está vendiendo la idea de que el margen de seguridad de todos los opioides es muy bajo, es decir, que los opioides en general pueden considerarse fármacos inseguros. Y la verdad es que dentro de la familia de los opioides, hay opioides que tienen un altísimo margen de seguridad y que es una de las razones principales por las cuales nosotros consideraríamos usarla. Como por ejemplo, la siguiente, por favor, Anto, la buprenorfina. La buprenorfina, que yo los felicito que ahora tienen esta opción maravillosa. La buprenorfina sigue siendo un opioide muy, muy, muy importante, especialmente para manejar modelos de dolor agudo y modelo perioperatorio, o modelos de dolor perioperatorio en medicina felina, herramienta fundamental. Si yo tuviera que pensar, y de hecho cada vez que lo hago, en un opioide que pueda usar en gatos, que puedo usar en gatos, yo pensaría, yo siempre pienso como mi número uno, mi súper, súper, súper top en la buprenorfina. Además, la buprenorfina es un agonista parcial con una alta afinidad por los receptores mu y que se va disociando lentamente, así que el efecto es largo y eso es algo que yo quiero porque mientras más se alargue la analgesia, mejor, ¿sí? Así que es una de las herramientas que a mí más me interesa tener y usar con mis pacientes. La siguiente. Definitivamente la buprenorfina es una molécula diferente dentro de los opioides. ¿Y por qué? Porque es un opioide semisintético, es decir, que se hace en un laboratorio que tiene una extraordinaria afinidad por el receptor mu, que se disocia lentamente, que tiene una altísima liposolubilidad, pero creo que uno de los detalles más importantes es su potencia analgésica. ¿Sí? En estudios de equipotencia podemos decir que puede ser hasta 25, 30, 50 veces más potente que la misma morfina. ¿Sí? Y ese eh, agonismo sobre el receptor mu es lo que genera esta analgesia tan potente, pero además, la buprenorfina tiene un antagonismo sobre el receptor kappa, lo cual hace un modelo analgésico muy interesante en nuestros pacientes que finalmente lo que genera es un perfil de seguridad más importante, es decir, menos depresión respiratoria, menos liberación de histamina.
yo pensaría que ni siquiera hay liberación de histamina, a menos que sea un paciente hipersensible, como algunas razas de perros, menores incidencias de efectos adversos en comparación, por ejemplo, con la morfina, con el fentanil o como el remifentanil, ¿sí? Así que lo que nos ofrece la morfina es un equilibrio entre la eficacia, la duración y sobre todo la seguridad. La siguiente. ¿Y cuál es la diferencia de usar buprenorfina en perros y gatos? La principal diferencia tiene que ver con la absorción. No son las mismas vías en ambas especies, porque por ejemplo, en gatos la vía transmucosal es la vía top. En perros, la vía transmucosal ni siquiera está recomendada porque la absorción es muy variable, es insuficiente. La verdad es que ni siquiera lo consideramos. En perro, intramuscular, endovenosa, quizá subcutánea. La duración, sí, más o menos el mismo tiempo, entre 6 y 8 horas, dependiendo de la vía. La vía subcutánea, perdón, transmucosal en gatos, nos puede llegar a dar 10 12 horas de analgesia muy, muy importante. Si yo tuviese que elegir una vía en perros, siempre sería la endovenosa o la intramuscular, y en gatos empezaría siempre con la vía transmucosal. Así que sin duda la principal diferencia o la comparación farmacocinética entre perros y gatos, y que tiene una implicación práctica, es la vía, cómo se administra a cada paciente. ¿Ok? Siguiente. La manera como la buprenorfina genera analgesia va más allá de su afinidad por el receptor mu. La buprenorfina tiene otros mecanismos analgésicos que no tienen la misma potencia analgésica que tiene la afinidad por el receptor mu, pero que sin duda suman a la calidad y el tipo de analgesia que da la buprenorfina. Porque, por ejemplo, la buprenorfina disminuye la entrada de calcio a el espacio intracelular, y recuerden que el calcio excita a la neurona. La buprenorfina también hace que se liberen menos neurotransmisores como el glutamato, como la sustancia P, como el gen relacionado con a ver, que no se me olvida el nombre, eh, el GPR. Ay, ahorita lo voy a recordar, no se preocupen. Pero bueno, básicamente tienen la capacidad no solo ser agonista del receptor mu, sino que tiene otros mecanismos. Es decir, que también bloquea la expresión de glutamato y por lo tanto es capaz de disminuir la excitabilidad a nivel de la médula espinal, disminuye la expresión de sustancia P. Este es un mecanismo maravilloso que tiene la buprenorfina, porque eso implica que en modelos de dolor como el dolor visceral, el dolor oncológico y el dolor por grandes heridas, el dolor de úlcera corneal, por ejemplo, detalle muy, muy interesante, donde se expresa una gran cantidad de sustancia P, considerar a la buprenorfina como parte de la estrategia analgésica, pues va a ayudar. Pero además, la buprenorfina es capaz de activar las vías descendentes inhibitorias, las que vienen desde el cerebro hasta el asta dorsal de la médula espinal. Así que hoy sabemos que la buprenorfina va más allá que la posibilidad de interactuar con el receptor mu y producir analgesia, sí, potente, importante por esa vía, sino que también inhibe la expresión de glutamato, no con la misma eficacia que la ketamina, por supuesto, o la amantadina o el dextrometorfano, pero la idea es que este fármaco sume potencia analgésica, o lo mismo que hace con la sustancia P. La siguiente. En perros, lo usamos básicamente para modelos de dolor agudo, ¿sí?
procedimientos diagnósticos invasivos, como preparar un paciente para una radiografía de cadera, donde la manipulación para el posicionamiento del paciente va a generar dolor, pues es una opción. Los modelos de dolor perioperatorio, especialmente en cirugías del día a día, ayudando a cirugía en pacientes con cirugía ortopédica, siempre y cuando lo combinemos con otros fármacos, cirugía de tejidos blandos en modelos de dolor leve a moderado, como orquiectomías, por ejemplo. En pacientes con dolor oncológico es fundamental porque recuerden lo que les decía hace un minuto, que es capaz de modular la expresión de sustancia P, y la sustancia P es uno de los neurotransmisores excitatorios más abundantes en los pacientes con dolor oncológico, muy útil en pacientes con modelos de dolor visceral, ¿sí? Analgesia preventiva, esto implica darlo antes de el evento, e inclusive preparar infusiones continuas de buprenorfina puede ser una opción para pacientes que están hospitalizados. Aquí les voy a decir, no sé si Antonella me lo permite, yo espero que sí, les voy a decir el regalo que les voy a dar porque, bueno, por todos estos temas que tuvimos con el Teams y que yo no los voy a dejar ahí guindando mucho, ni mucho menos, yo les quiero agradecer que se hayan quedado hasta ahora. He escrito un material que tiene como 30 páginas, quizás un poco más, de la buprenorfina, donde está absolutamente todo lo que un veterinario tiene que saber para usar buprenorfina, inclusive todo el tema de las infusiones continuas. Yo se lo voy a mandar a Antonella para que Antonella se los haga llegar a ustedes como una señal de agradecimiento por la paciencia. La siguiente. En gatos, este es el opioide que transformó la analgesia felina. Este es el pilar farmacológico, al menos por la vía opioide, de la analgesia felina. Ya sabemos que los gatos expresan el dolor de manera diferente. Pero ¿por qué funciona también en gatos? Porque entre otras cosas se absorbe de manera muy, muy eficaz. La duración del efecto es mayor, les decía, 10 o 12 horas por la vía transmucosal, y mantiene su perfil analgésico durante todo ese tiempo. ¿En qué? En pacientes que vienen a procedimientos dentales combinados con AINES, pacientes que sufren traumatismos, esos famosos gatos voladores que ustedes van a tener mucho en Buenos Aires, los van a tener en verano. Nosotros ya los tenemos aquí. Pacientes con pancreatitis, pacientes con triaditis felina, realmente la buprenorfina es la herramienta opioide que yo considero utilizar. La cistitis idiopática felina, un modelo de dolor nociplástico muy complejo también. Pacientes con osteoartritis, una vez más, el tema del dolor oncológico por la posibilidad de bloquear a la sustancia P, modelos de analgesia postoperatoria, especialmente tejidos blandos, cosas del día a día como una ovariohisterectomía, biopsias, en fin, y el tema de las infusiones. Así que en gatos no es que la buprenorfina sea más potente, lo que es más eficiente su farmacocinética, su farmacodinamia, su vía transmucosal, son capaces de alinearse para generar cambios analgésicos y cambios de conducta en los pacientes felinos. La siguiente. Cuando pensamos en buprenorfina dentro de las herramientas de analgesia multimodal, porque sin duda es la indicación, es decir, buprenorfina y otras cosas, pues podemos hacer sinergia analgésica con buprenorfina y AINES, porque en conjunto controlan la inflamación, ya que la buprenorfina bloquea la transmisión nociceptiva a nivel central,
con ketamina, la combinación de ketamina y buprenorfina, lo que provoca es que disminuya la amplificación de la señal nociceptiva. Y eso lo que provoca es una mejor analgesia, especialmente en el postoperatorio inmediato. Las combinaciones con lidocaína, ya sean sistémicas, especialmente en el caso de los perros, o en el caso de perros y gatos, los bloqueos regionales, porque la combinación y especialmente el rol que cumple la buprenorfina es actuar sobre la conducción periférica, complementando su acción central. La buprenorfina es un fármaco que definitivamente tiene acción a nivel central. Con gabapentinoides, ya sea gabapentina o pregabalina, el que ustedes consideren o prefieran utilizar según las necesidades del paciente y que tenga obviamente algún modelo de dolor neuropático, pues la buprenorfina hace un complemento sinérgico muy seguro con maropitant. Esta es una de las combinaciones que yo más utilizo en el día a día, la combinación de buprenorfina con maropitant para pacientes que tienen o modelos de dolor visceral que requieren tratamientos obviamente intrahospitalarios porque son pacientes con triaditis felina o con pancreatitis, en fin, esos modelos de dolor muy, muy complejos. La combinación maropitant, buprenorfina, a mí me parece especialmente útil en los modelos de dolor visceral con los alfa 2 agonistas, es decir, silacina, medetomidina, dexmedetomidina, potencian su analgesia porque se reducen las necesidades de estos fármacos y con los bloqueos regionales, pues disminuimos drásticamente las necesidades del bloqueo, mejorando el confort y mejorando la recuperación. Y aquí podríamos incluir, aunque no salga en esta imagen, otra combinación que suelo utilizar en pacientes hospitalizados y es la de buprenorfina con cannabinoides terapéuticos. Yo no sé cómo funciona Teams, pero si yo les hago una pregunta, ¿ustedes me responden en el chat o cómo? ¿En el chat? ¿Sí? A ver, ¿han usado cannabinoides terapéuticos o no? A ver, por ahí si pueden responder donde dice P y R. Ah, ahí, perfecto. A ver. A ver, ¿han usado cannabinoides terapéuticos? A ver, a ver, a ver. Anonymous se congeló hace una hora. Espero que ya se haya descongelado. Sí, no sé si está funcionando bien. A ver. El chat, escribe tú algo. Escribe tú algo y vemos. A ver. No sé, Y pasa si- que yo soy moderador. ah, No sé si, no sé si la Antonella gente ahí. puede escribir. Quizás Ok. no está Bueno, funcionando porque si no al el final chat no sé si si. no al final interactuamos un ratito todos, no pasa nada. Pero por ejemplo, Dale. volvamos a poner la pantalla antes, porfa, que ahora está así como movida. Eh, la combinación entre buprenorfina y cannabinoides terapéuticos yo la uso de esta manera. La uso en pacientes que vienen a procedimientos electivos como ovariesterectomías y orquiectomías, por ejemplo, que son los más comunes. Y entonces en el preoperatorio, mientras estoy preparando al paciente para la cirugía, les doy una dosis de 1 miligramo por kilo de una combinación particular que yo utilizo de CBD y CBG y terpenos, pero también usamos 0,1 miligramo de buprenorfina, a los perros se los inyectamos, a los gatos se los damos vía oral y usamos una dosis más baja porque los cannabinoides nos van a permitir hacer eso, pero lo más interesante de esta combinación es que tanto el cannabinoide terapéutico
o esta combinación particular de CBD y CBG y la buprenorfina tienen la capacidad de interactuar a nivel de las células gliales para comenzar a prevenir los procesos neuroinflamatorios que son el primer paso para que el dolor agudo se transforme en dolor crónico. Y entonces hemos encontrado una herramienta que podemos usar con un altísimo margen de seguridad, que creo que es lo más importante, con una analgesia muy potente, muy segura, muy eficaz y muy larga en el tiempo, pero que además tenemos ahora el plus de que sabemos que nos ayuda con esta combinación con los cannabinoides a prevenir la cronificación del dolor. La siguiente. Que tenemos que estar atentos cuando usamos buprenorfina, porque aunque nos encantaría, no todo lo que brilla es oro, una potencial depresión respiratoria, aunque el riesgo es menor que con cualquier otro opioide. Por supuesto, la sedación, pero a veces es algo que yo quisiera. La disforia podría aparecer eventualmente en algunos pacientes, pero habría que diferenciarlo entre realmente disforia, es decir, una respuesta neurológica o dolor mal controlado. La hiperalgesia inducida por opioides, eso es algo que se ve básicamente con opioides de otro tipo, no con la buprenorfina. Podría haber eventualmente efectos gastrointestinales, estreñimientos, náuseas, vómitos. Todos estos efectos, doctores, son dosis dependientes. Dosis dependiente. Se ha descrito una hipertermia leve, leve en gatos. En pacientes, los pacientes geriátricos son más sensibles. La verdad es que los pacientes geriátricos son más sensibles a todo. Y intolerancias farmacológicas, pero eso depende del perfil genético del individuo. ¿Ok? Pero consideraciones, por ejemplo, en pacientes con hepatopatías. Recordemos que los opioides en general y la buprenorfina no se escapa de ello, tiene un metabolismo especialmente hepático, así que en los pacientes hepatópatas hay que ajustar las dosis. En los pacientes con enfermedad renal, es decir, con nefropatías, al tener ahora eliminación renal, también hay que ajustar la dosis. Es muy, muy, muy bien tolerado en pacientes con problemas cardiovasculares, pero como quiera que sea, tenemos que monitorear a los pacientes todo el tiempo. La siguiente. Y desde la perspectiva de este concepto de hacer analgesia inteligente, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo la buprenorfina es una excelente elección para mi paciente? Cuando el modelo de dolor sea leve o moderado, o VH, no, la anterior, la anterior. Ajá. Leve o moderado, es decir, cirugías del día a día, procedimientos odontológicos, pacientes que sean geriátricos, que sean cardiópatas, creo que es una de las indicaciones más importantes. Genera estabilidad fisiológica. En gatos es el opioide número uno. Cuando no lo uso, cuando el dolor es muy, muy intenso. En pacientes oncológicos ya avanzados y descompensados, necesitas algo sin duda mucho, mucho más fuerte, pero entra sin duda dentro de esta herramienta que hemos llamado analgesia inteligente. La siguiente. Pero bueno, la buprenorfina no es lo único. También utilizamos otras herramientas analgésicas como son los coanalgésicos, los coadyuvantes analgésicos y los coadyuvantes así solitos, porque necesitamos herramientas, muchas herramientas para nuestros pacientes con dolor. Y cuando hablamos de coanalgésicos, nos referimos a fármacos que aportan analgesia, pero que ese mecanismo analgésico no es su principal mecanismo de acción. Esto es lo que hacen, por ejemplo, algunos antidepresivos, algunos anticonvulsivantes o los coadyuvantes analgésicos que no tienen propiedades analgésicas per se, pero potencian la analgesia
a través de mecanismos diferentes. Es lo que hacen los corticoides, que son potentes antiinflamatorios, o la tercera familia, que son los coadyuvantes así solitos, que son fármacos que no tienen acción farmacológica sobre la analgesia, quiero decir, pero le dan calidad de vida a los pacientes con dolor y esto es absolutamente fundamental. La siguiente. Entonces tenemos antidepresivos, anticonvulsivantes, cannabinoides, relajantes musculares. Hoy en día usamos muchos relajantes musculares, corticoides, ansiolíticos, bloqueadores de canales de potencial transitorio, como es la dipirona, un fármaco maravilloso, todas las terapias no farmacológicas, es decir, fisioterapia, rehabilitación, acupuntura, electroacupuntura. La siguiente. Cuando pensamos en los antidepresivos, pensamos en una herramienta farmacológica que además de inhibir la recaptación de ciertas monoaminas como la serotonina y la norepinefrina, así como la buprenorfina, son capaces también de inhibir, por ejemplo, la actividad de los receptores NMDA. Así que si yo combino buprenorfina con un antidepresivo que además sea inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la trazodona, por ejemplo, que es este fármaco de manera particular, pues voy a potenciar aún más la inhibición de la expresión de receptores NMDA y la producción de glutamato. Estos fármacos también tienen actividad bloqueadora del sistema nervioso simpático. También activan el sistema opioide endógeno, así que esto es otra razón para combinar trazodona con buprenorfina. Bloquean los canales de sodio dependientes del voltaje. Y si bien hacen todo, tienen todos estos mecanismos, pues por supuesto no es la misma eficacia que la molécula original. Es decir, no bloquean la expresión de receptores NMDA con la misma eficacia que la ketamina. No inhiben la inflamación neurógena con la misma eficacia que lo hace la dexmedetomidina. No aumentan la función del sistema opioide endógeno de la misma manera que los opioides, pero la idea de los nuevos diseños analgésicos es buscar sumar la mayor cantidad de analgesia posible. La siguiente. Y siguiente, ajá. De esta familia farmacológica, pues yo utilizo muchísimo en mi día a día con mis pacientes la trazodona. En perros, en perros quiero contarles algo, a pesar de que la imagen diga las dosis que dice allí. eh, en la evidencia científica consigues dosis que van desde los 3,5 miligramos kilo hasta los 10 miligramos. La verdad, en la experiencia clínica, yo no he visto efectos con menos de 10 miligramos por kilo. Yo en perros uso 10 miligramos por kilo y en gatos ahí sí puedo usar entre 7 o 10 miligramos por kilo. Y algo que estamos haciendo es que cuando los pacientes están hospitalizados, en vez de usar la trazodona una sola vez al día, la usamos 2 veces al día para mantener esa inhibición de recaptación de serotonina y norepinefrina lo más alto posible y lograr ese efecto tranquilizante potente, pero por más tiempo. La siguiente. Los gabapentinoides, que tienen una particularidad farmacológica interesante, y es que tienen una biodisponibilidad mayor en los gatos que en los perros. Por eso ustedes van a ver que las dosis que usamos en perros llegan a ser siempre más altas que las dosis que usamos en gatos, especialmente para modular las emociones. Y el mecanismo que se usa o que usan los gabapentinoides para generar analgesia es a partir de inhibir los canales de calcio dependientes del voltaje. Pero hay que estar atentos a un detalle y es que cuando yo tengo un paciente con dolor, ese dolor sin duda no solo va a impactar la rodilla, la columna, el intestino, va a impactar
a todo el individuo. Y muchas veces, especialmente en pacientes geriátricos, son pacientes que tienen comorbilidades, tienen muchas enfermedades, el dolor es uno de sus problemas. Y es bien común que los pacientes geriátricos tengan comorbilidades cardiovasculares, es decir, que tienen enfermedad articular degenerativa, que tienen modelos de dolor neuropático, donde podría ser la gabapentina o la pregabalina una opción como parte de la estrategia analgésica, pero al tener enfermedad cardíaca, tenemos la limitante de su uso porque esos canales de calcio que dependen del voltaje están en la médula espinal, pero también están en el músculo cardíaco. Y cuando inhibimos los de la columna, los de la médula, perdón, también inhibimos los del corazón. Un corazón sano se la banca, un corazón enfermo no. Entonces atentos a ese detalle. La siguiente. Eh, Hablamos entonces que les quería contar aquí básicamente la diferencia entre usar gabapentina y pregabalina. Se basa casi de manera exclusiva en su biodisponibilidad. ¿Por qué? La pregabalina se absorbe en todo el intestino delgado, mientras que la gabapentina solo en ciertas porciones del intestino delgado. Por lo tanto, cuando usamos pregabalina, tenemos un efecto farmacológico más temprano, pero también técnicamente la posibilidad de que aparezcan efectos indeseados antes. Entonces, si yo necesito usar el fármaco por mucho tiempo, quizá tu opción sea la gabapentina antes que la pregabalina. La siguiente. Cuando hablamos de ansiolíticos como herramientas en la medicina del dolor, si bien hay evidencia que muestra que las benzodiazepinas facilitan la acción inhibitoria de la macromolécula GABA, la verdad verdadera es que ese efecto va a depender del estado mental del paciente. Y si mi paciente está estresado, sin duda, el efecto de los ansiolíticos no va a ser el que yo espero de tranquilizar, sino todo lo contrario de excitar. Pero les quiero contar una historia que me pasó a mí con uno de mis pacientes hace algún tiempo y que la cuento ahora que hablo de los ansiolíticos porque eventualmente usé ansiolíticos con ese paciente y que yo la llamo la historia del perro enjaulado porque era un perro que yo atendía en una clínica y que yo desde el día uno pensé que iba a ser un trabajo muy fácil por el modelo de dolor que tenía, pero yo fui viendo que en la medida que yo lo iba tratando, el paciente no solo no respondía, sino que técnicamente iba empeorando y usé de todo, lo que sabía, lo que no sabía, lo que vi en TikTok, todo yo lo usaba con ese perro y nada que funcionaba hasta que eventualmente encontré acá en México, donde yo vivo y trabajo, una combinación de cannabinoides terapéuticos que es la que hoy en día uso con mis pacientes, pero fue mi primer acercamiento real a esa combinación y eso hizo que el paciente se sintiera mejor para la siguiente consulta. Y cuando yo hablé con la propietaria, que bueno, que se veía mejor, etcétera, y la señora me dijo, sí, por fin algo funcionó, y yo, fue así como un golpe a mi ego, una cachetada a mi ego, y la verdad es que tenía razón, nada funcionaba. Pero ahí es donde la señora me dijo, por fin algo funcionó, y como algo funcionó, lo saqué de la jaula. Y yo no entendía lo de la jaula porque yo pensaba en una jaula grande, no sé, donde el perro vivía. Uno no sabe las condiciones en las que viven los perros. No, la señora me contó y me mostró fotografías. El perro vivía en una jaula de pájaros. Ella le había modificado la puerta para que el perro cupiera casi de manera exacta porque ella, desde su buena intención, no hay nada que discutir en esto, ella pensaba que mientras menos se moviera, menos le dolía. Y eso es lo que ella pensaba, y obviamente no era así. El paciente estaba estresado,
ansioso, estaba, ya lo desarrolló un modelo de dolor emocional. Cuando medio la señora vio que un poco la cara del perrito cambió con el tema de los cannabinoides, le dio libertad condicional y cuando le dio libertad condicional, el perrito empezó a mejorar. Nunca se curó porque tenía una enfermedad degenerativa, pero lo que quiero es que vean cómo el ambiente en el que viven los individuos determina la manera como les duelen las lesiones. La siguiente. Hay perros así en Argentina, estos perros de azotea. Me imagino que sí. México está lleno. Y estos son perros que no viven como perros. Viven a la intemperie. Usualmente no tienen dónde protegerse, dónde cuidarse. Terrible. Siguiente. Que creo que hubiese preferido la azotea que la jaula, la verdad. Los bloqueadores de canales de potencial transitorio, me refiero específicamente a la dipirona. Esta es otra muy, muy buena combinación, sin duda, 100% recomendada. Dipirona, buprenorfina para modelos de dolor visceral y, ¿por qué no?, para pacientes que vienen a procedimientos electivos como variohisterectomía. Lo que hace la dipirona, entre otras cosas, es bloquear los canales de potencial transitorio, que es un tipo de canal que hay en la membrana celular de las de las vías nerviosas sensitivas. Un canal descubierto apenas en el año 2018 y que se abre frente a ciertos estímulos como frío, calor y dolor, y que los metabolitos activos de la dipirona son capaces de cerrar ese canal. Es muy simple. Mientras menos canales se abren, menos información llega al cerebro, menos sensación dolorosa. Más canales se abren, más información llega al cerebro, más información dolorosa. Así que la idea es cerrar todas las vías posibles hacia el cerebro. La siguiente. Están las terapias no farmacológicas, láser, fisioterapia, acupuntura, crioterapia. De estas cuatro, en mi opinión, la que le tengo más recelo es al tema de la crioterapia porque es muy fácil que un perro o un gato desarrolle algo que se llama alodinia al frío, que es que desarrollan dolor en vez de alivio frente a un estímulo frío. Sí, sí usamos crioterapia, pero particularmente en los posoperatorios inmediatos, por ejemplo, pacientes que van saliendo de cirugía oncológica con heridas quirúrgicas muy grandes, les ponemos fríos mientras están todavía recuperándose de la anestesia, periodos de 15, 20 minutos máximo. Los pacientes que salen de cirugía ortopédica igual, pero una sesión, dos sesiones máximo, la segunda sesión casi nunca llegamos. La siguiente. Ahora sí, este tema, a ver, la anterior, por favor. La anterior. Ah, esa es la que quería. Ok. No, la siguiente. Esa. Ahí. Otras opciones analgésicas como los ácidos grasos, pero recuerda, la regla del ácido graso es que sea omega 3. Es el que tiene efecto antiinflamatorio y ayuda a aliviar la inflamación en las articulaciones y en el sistema nervioso. Básicamente funciona a partir de la octava semana de tratamiento y en perros usamos 50 miligramos por kilo tres veces a la semana, se lo damos tres veces a la semana y en gatos 30 miligramos por kilo tres veces a la semana. El pentosan polisulfato, esta es una molécula que tiene la capacidad de modular metabólicamente la producción de energía celular a nivel de la articulación y en pacientes que tienen daño articular, pues ayuda a reparar ese daño articular y en consecuencia genera analgesia, pero a través de un mecanismo coadyuvante. Los antagonistas NK1, esto es lo que hace la dipirona, bloqueando el maropitán, perdón, bloqueando la expresión de sustancia P, pero vimos hace unos minutos que la buprenorfina también lo hace. Por eso la combinación
Maropitán, dipirona, a mí me parece maravillosa. E inclusive el Botox, el que se usa de manera estética en ciertos procedimientos, como por ejemplo la cirugía oncológica, donde se generan cirugías de o abordajes quirúrgicos muy invasivos y tú quitaste el tumor y después dices, Dios mío, ¿cómo voy a cerrar yo ahora este hoyo gigante que provoqué yo acá? Bueno, usualmente en pacientes que vienen a cirugía oncológica por mastectomía, 24 horas antes de la cirugía se prepara una mezcla que tiene 7 partes internacionales por kilo de Botox, de toxina botulínica tipo A, y el resto del volumen lo complementas con solución salina hasta obtener 10 ml de esa mezcla. Y 24 horas antes de la cirugía, tú inyectas por debajo, de manera subcutánea, por debajo de cada glándula mamaria, 1 ml de esa mezcla y al otro día haces la cirugía y lo que se observa es que sí, bueno, quitas tu morzote, lo que sea, pero cuando vas a reposicionar el tejido, lo haces de una manera muy, muy amigable, sin generar más dolor, sin mantener el tejido allí estirado y ese efecto se alarga hasta por 3 semanas, 4 semanas, así que funciona y funciona bastante bien. La siguiente. Y ya para terminar, esto de la analgesia inteligente, quiero hablarles de un modelo de dolor muy, muy importante que quiero que consideren ustedes a partir de ahora y es el dolor emocional. La siguiente. El dolor emocional puede definirse como un estado afectivo negativo y cíclico. Es decir, que el dolor emocional se hace recurrente, recurrente, recurrente y que está generado por la activación de circuitos neurobiológicos. Es decir, existe, no es una idea en la cabeza, hay circuitos neurobiológicos que están relacionados con la amenaza, con la pérdida, con la frustración, con la disrupción del vínculo social y que eso no solo se expresa como cambios conductuales, sino también como cambios fisiológicos y neuroendocrinos. Y que eso es lo que finalmente, esos cambios fisiológicos y neuroendocrinos es lo que modulan la percepción del dolor físico y negativamente, una modulación negativa, la percepción del dolor físico y el bienestar del individuo. La siguiente. Y esos circuitos neurobiológicos tienen que ver con que el mismo cerebro puede tener múltiples experiencias. Están los circuitos nociceptivos que tienen que ver con el tálamo, con la ínsula, con la corteza somatosensorial, y están los circuitos emocionales que tienen que ver con la percepción de la amenaza y que anatómicamente se relacionan con la amígdala, con el hipocampo, con la corteza prefrontal, pero acá lo interesante es que estos circuitos anatómicamente se solapan y eso es lo que explica por qué un estímulo emocional, miedo, estrés o ansiedad, se sume a la posibilidad de que las sensaciones nociceptivas se interpreten como algo mucho más grande en el cerebro. O la explicación simple, con miedo, con estrés o con ansiedad, todo duele más. O al menos eso es lo que el cerebro cree. La siguiente. Sabemos entonces que los elementos neuroanatómicos asociados con el dolor emocional inicialmente es la amígdala en el cerebro más profundo, el cerebro más primitivo y que tiene que ver con detectar amenazas y activar el miedo, pero sobre todo amplificar el dolor emocional porque a este nivel de la amígdala se modula la percepción
de las sensaciones y la activación prolongada de la amígdala, porque un susto eventualmente no pasa nada, pero mantenerte estresado constantemente por haber sufrido, por ejemplo, experiencias de vidas terribles como muchas de las que viven pacientes que son rescatados y que los propietarios dicen, no tengo idea de lo que está pasando, este perro al principio estaba bien y ahora se volvió loco, pues probablemente lo que tenga realmente es un modelo de dolor emocional. La siguiente. El segundo elemento neuroanatómico es el sistema límbico que desarrolla un nivel, que desarrolla cambios a otro nivel y lo que hace el sistema límbico es de manera anatómica integrar el dolor y la emoción. Lo que hace es detectar y evaluar los estímulos para ver cuál es aversivo, asignar un significado emocional, miedo, estrés, ansiedad y generar respuestas adaptativas. Pero si te sigues, si te mantienes estresado bajo un efecto de miedo crónico, de estrés crónico, de angustia crónica, el sistema límbico pierde la capacidad de adaptarse a ese estímulo. La siguiente, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y aquí es donde empiezan a aparecer las respuestas neuroinmunes que tienen que ver pues, justamente con este eje y que genera un círculo vicioso a través de la producción de glucocorticoides endógenos. Y el último elemento de esta ecuación es el siguiente, que son las células gliales. Las células gliales que hablamos previamente y que son fundamentales para muchas cosas buenas en el sistema nervioso, como darle estructura, como ser el sistema, mantener la estructura del sistema nervioso central y periférico, pero también son el primer elemento que se activa para que el dolor agudo se transforme en un modelo de dolor crónico en cualquiera de sus formas, pero también para que el miedo agudo se transforme en un modelo de dolor emocional a partir de la posibilidad de que estas células gliales se inflamen y tengan procesos neuroinflamatorios a partir de estos estímulos. La siguiente. Así que lo que tenemos es una red neurobiológica que incluye el sistema límbico, el eje hipotálamo-hipófisis, mecanismos neuroinmunes asociados a las células gliales, la actividad de neurotransmisores inhibitorios intentando lograr el equilibrio, serotonina, dopamina, noradrenalina, pero que en todo caso están solapados. Y la siguiente. Este es un dato muy importante y ya estamos terminando porque no se ve igual el dolor emocional en los perros que en los gatos. Los pacientes perros con dolor emocional entran en estados de hipervigilancia, se hacen intolerantes al manejo, al contacto físico, se irritan, inclusive se tornan agresivos y generan experiencias dolorosas desproporcionadas, es decir, un estímulo muy pequeño genera una respuesta muy, muy grande. A diferencia de los gatos que se retraen, que disminuyen la interacción social, las conductas exploratorias, que son muy, muy importantes en los gatos, apatía progresiva, se rompe el vínculo humano-animal. Recuerden que el gato tiene su humano personal, su mano de confianza, y se llega a romper ese vínculo. Eh, y aquí en el caso de los gatos, la aparición de la suma de la aparición de estos signos es proporcional a la cronicidad del dolor emocional. La siguiente. Así que la invitación
a través de Laboratorios John Martin es para que a partir de ahora todos hagamos analgesia inteligente. Y recuerda que hacer analgesia inteligente es elegir los fármacos que necesita mi paciente y considerar no solo los mecanismos fisiopatológicos del dolor que conocemos y que entendemos y que muchas veces ni siquiera consideramos a la hora de elegir las herramientas analgésicas, pero también considerar a la emoción como una herramienta fundamental. Siguiente. Con esto, pues me quedo un rato con ustedes para preguntas, comentarios, interactuar y por supuesto darles las gracias por el tiempo, por la paciencia y por la invitación a compartir con ustedes este rato ideas y emociones. Mario, muchísimas gracias, excelente la charla. Creo que hoy todos se van con un montón de herramientas muy valiosas. Gracias por el material descargable que ya se los vamos a compartir, que bueno, sin dudas va a ser fundamental para la clínica. Así que agradecerte de corazón por todo. Dejamos acá preguntas y respuestas. Ujú. Donde está PIR, por si tienen alguna duda. Me parece que está otra vez funcionando mal el sistema. Yo tenía unas preguntas que anoté, Ah, pero bueno, parece que está todo un listo. poco colapsado, pero si querés te leo estas que yo había anotado, Vale, que vale. las leí acá en PIR. Vale. Bueno, acá te agradecen, te habían puesto que estaba muy buena la charla y tenían una consulta. Si alguna vez vos tuviste algún caso de síndrome serotoninérgico en un paciente que estuviera recibiendo buprenorfina en combinación con otros fármacos. No, no, sí he tenido pacientes con serotoninérgico, pero no que hayan recibido en paralelo buprenorfina, porque además farmacológicamente no hay una razón para que un paciente que reciba buprenorfina desarrolle síndrome serotoninérgico. Habría que ver con qué otros fármacos se combinó y ver si el otro fármaco era la razón por la cual el paciente Claro, es desarrolló por el otro síndrome fármaco, no por serotoninérgico. la bupre. Sí, sí. La buprenorfina no inhibe la recaptación de serotonina y no. Ah, mira, ahí apareció el mail ahora sí. Ah, ahí está, Eh, buenísimo. no inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Ok? Perfecto. Y también consultan cuáles son los efectos adversos que más viste utilizando buprenorfina. Sedación. Y es adverso, fue adverso en cuando lo vi las primeras veces que comencé a utilizar buprenorfina, porque no me esperaba yo ese efecto en ese individuo puntual, pero habría que aclarar que lo usé en pacientes geriátricos y los pacientes geriátricos suelen ser mucho más sensibles. Entonces lo que yo aprendí a partir de eso es que en pacientes geriátricos, en vez de usar la dosis de 0,02 miligramos, uso la dosis de 0,1 miligramos y les va de lujo. Perfecto. Bueno, Mario, agradecerte un montón por todo y bueno, que ojalá volvamos a encontrarnos Así virtualmente y será. bueno, en persona ya Eh, sabemos que el año que viene nos vemos. Así es, en Argentina. Y el domingo hinchamos ahí por Por la favor, albiceleste. por favor. Bueno, Vale. gracias, Mario. Gracias a Un todos por gusto. conectarse y bueno, nos vemos la próxima. Bye bye. Chao, muchas Chao. gracias.